Creepypasta: la diosa que ve el futuro. 5 de marzo de 2026. En un lugar dimensional, donde solo pocos conocen en el mundo, frente a un templo griego con la estatua de la triple diosa griega Hécate, diosa de la magia, ante ella estaba el mago chileno, un hombre de 29 años que portaba una gabardina verde y tenía en su mano derecha un hilo de sangre, estando acompañado al mismo tiempo por una elfa de piel pálida y cabello oscuro como el carbón. Ella también tenía en su mano derecha un hilo de sangre. Ella era Nimue, una maga, y al igual que el chileno, ambos eran aprendiz del gran mago Merlín. Hécate estaba con un vestido oscuro como la misma noche, con un piel hermosa e incomparable ante ojos humanos. Ella se inclinó por respeto hacia los dos magos, los dos últimos en existencia. El pago de sangre era para entrar y hacer unas preguntas, un máximo de 10 preguntas hacia la diosa, quien podía ver el futuro y era la diosa que sabía la profecía del anticristo y el Ragnarok. Hécate y perfecta hacia sus visitantes: bienvenidos a mi reino, hijo del primer hombre, mago chileno, y hija de Pollux el primordial de la luz, maga elfa. ¿Qué buscan los últimos aprendices del gran mago y traidor de los demonios en mí? Debí admitir, es un honor tenerlo ambos en mi reino. Después de todo tuvieron que usar su sangre y llevar su alma usando magia para conectar con mi reino, uno que no me permite salir al ser sellada por ángeles hace siglos atrás, pero sí me permite tener invitados que buscan mi conocimiento. Nimue miró hacia el mago chileno y él hizo lo mismo hacia la maga elfa. No se conocían frente a frente, de hecho era primera vez. Ambos dieron un suspiro lleno de tensión. Andrew dijo con tono firme mientras se arreglaba sus lentes de marco negro que se caían levemente por su nariz. Él con un tono de profesor preguntó y hizo su primera pregunta: agradezco su atención y su tiempo, diosa de la magia, oh diosa triple diosa, única entre dioses. Yo soy Andrew Sánchez Felipe Hurtado, hijo de Cristian Sánchez y hijo de Nina Sánchez, desciendo de Arthur Sánchez y Valeria Hurtado, cazadores de vampiros desde 1820-1919. Yo soy el último del clan Hurtado. Mi ancestra fue la última hechicera suprema antes de la extinción de los hechiceros en 1700. Busco respuestas, oh diosa, y como somos dos personas supongo que solo tendremos 5 preguntas, ¿no? La diosa sonrió levemente al notar la mente del chileno, quien había descubierto rápidamente la falla y vacío al tener a dos invitados a la vez. Nimue dijo con tono firme y con respeto, hacia la diosa: supongo que ante la sonrisa que usted tiene, diosa, este humano tiene razón. Mira, mago Andrew Sánchez, el ángel de alas verdes, como ambos somos magos, tenemos alumnos y ambos tenemos en nuestra protección los fragmentos de Lilith. Hagamos entre ambos, yo diré 2 y tú igual, al final ambos haremos una pregunta juntos. La diosa, ante las palabras de ambos magos, ante la voz masculina del mago chileno y de la voz dulce de la maga elfa, Hécate usando su magia, ella generó una silla hecha de piedra y obsidiana para ella, y 2 más hechas de madera de araucaria para el chileno y para la elfa, de madera del reino de las hadas. La divinidad sonrió con asombro y respeto. Ella dijo con una voz intensa pero a la vez hermosa: les aplaudo eso, magos, no esperaba menos. Ti humano, tu linaje es vasto, tus ancestros eran hechiceros hasta que fueron extintos. Si los hechiceros no hubieran sido traicionados y masacrados desde adultos y niños, tú hubieras sido un poderoso hechicero, y de ti elfa, no esperaba menos de quien ha vivido 5000 años, y es correcto magos, al ser 2 invitados a mi reino, y ambos ser 2 magos, al igual que usar magia similar y ser aprendices del mago y traidor de demonios Merlín, este reino, lo percibe como un solo ser, no como 2, y si solo pueden hacer 5 preguntas, debo darles mis respetos. Ambos han superado en poder bruto al mago Merlín, hijo de Zaratos y una monja. ¿Cuáles son tus preguntas, queridos? Sobre todo son los últimos magos en la existencia y lo más cercano a hechiceros que tiene este universo vasto e infinito creado por el Omnipotente. Nimue dijo con tono firme y con respeto hacia la divinidad mágica: 1. El Ragnarok inicia con el anticristo, y si es así, ¿quién es el anticristo? 2. El anticristo es Joseph, mi aprendiz, nieto del brujo más fuerte y peligroso que haya existido. Gabriel Lara, quien fragmentó a Lilith, quien encerró desde 1800 a Vlad Tepest. Y ahora tiene como consejero y guardián al dios Odín. Andrew, el mago chileno que porta la sangre de los hombres y usa magia de los ángeles / demonios. Joshua, el aprendiz de Andrew que porta un brazo demoníaco, ¿o acaso hay otro? La diosa sonrió levemente y ella inclinó su cabeza con respeto al notar lo que buscaba la elfa. La divinidad dijo con tono amable: buenas preguntas, simple y directas, clásico de una alumna de Merlín, un mago fuerte, recto pero inteligente.
1. El anticristo no es quien, sino es el título. Los hombres y seres de la noche no comprenden eso. El anticristo no es como Cristo, Hijo de Dios. Él no nace de un vientre virgen de un milagro divino, él nace de los hombres, y porta dos cosas, la sangre de los demonios por ende ángeles, después de ángeles y demonios son iguales, solo que los oscuros tienen oscuridad y los otros son la luz divina, y último deben portar la sangre directa del rey del infierno. O de un demonio de alto rango como los primeros caídos. Merlín en su hora era visto como un anticristo, portaba sangre del infierno y sangre de los hombres, su padre Zaratos como saben. Los primeros caídos que ayudaron o más bien dieron la brujería y demás a los hombres, fueron Semjaza, Luzbel Armarus, Barawiel, Nayel, Azazel y también Zaratos, Belial, Mamón, Asmodeo, Ramiel, Danel, Ezequiel, Asael, Sariel, Yomiel como se ve. Merlín cumplía dos, usar magia de los ángeles o demonios, portar la sangre de los hombres / de los ángeles y demonios, y tener la sangre y poder de los primeros caídos. Merlín era el candidato más cercano en esos años, la otra era Lilith, hija del príncipe de la mentira, Lucifer mismo ella. Es el anticristo, pero al estar separada no cumple su profecía. Y sobre lo otro, puede ser cualquiera de ellos, el destino es extraño, no muestra su rostro ni su nombre. Y casi lo olvido, el otro requisito es que él tenga un arma o poder de los dioses. Después Jesús de Nazaret era hijo de Dios y María, el anticristo necesita un ejército. Después de todo, está destinado a iniciar el regreso de los viejos dioses. Y traer el Ragnarok, la guerra entre dioses y el cielo. Según comprendo, se necesita un objeto único que pertenece a los reyes divinos, los monarcas, sería la lanza Gungnir, el rayo de Zeus, y demás. Son 5 objetos de gran poder único. El anticristo es quien trae el Ragnarok mismo, el fin de la era de los hombres y la amenaza de la humanidad entera. Nimue y Andrew atónitos, ambos sentados en sus asientos, dieron un largo suspiro, sentían el peso del mundo en sus hombros. Después de todo, uno de los alumnos de ambos podían ser el destinado a condenar el mundo entero. En una guerra nunca antes vista desde la guerra cósmica que sacudió el universo entero y sus estrellas, cuando fue la rebelión de los ángeles, brujos y los 3 primordiales, una guerra que amenazó al cielo mismo, que el omnipotente tuvo que intervenir. Hécate sonríe levemente, ella inclinaba su cabeza hacia ellos, ella usando magia generó 2 vasos, cada uno con agua para que sus anfitriones beban y respiren un poco. Mucha información supongo, lo lamento, sé que es un peso literalmente similar a cargar con el destino del mundo entero. Y quizás el universo mismo en sus hombros. Te toca a ti, hijo del hombre. Dame tus preguntas y yo, te diré lo que buscas, mago que engaño al mismo diablo y a la muerte. Andrew dio un largo suspiro, su mente a diferencia de Nimue una elfa con siglos de existencia, él usando su ingenio y improvisación nata, él ordenó su mente y lo que buscaba él dijo con tono firme, mientras miraba fijamente hacia la divinidad con respeto. Después de todo él sabe al igual que Nimue, que esta diosa aún tras siglos sin rezos ni almas sacrificadas, ella era un peligro para ambos magos al ser el doble de poderosa mágicamente que ambos. 3. El destino del anticristo es inevitable o puede ser detenido. Si es así, ¿puedo sellarlo? Yo he mejorado la magia de sellado usando magia de luz, para así sellar al dios azteca de la guerra y el sol, también con un Superman malvado. Y a una diosa del bosque y al dios de la magia Xirion, podría. 4. ¿Qué sabes de Kultralkan? He escuchado que él fue uno de los pocos seres no angelicales en enfrentar a un dios pagano en su época de oro. Los que yo enfrento solo tienen 2 hasta 5% y máximo 9%. ¿Y son débiles? Basado en eso, ¿Kultralkan puede ser un aliado? Hécate ante las palabras del humano, ella sonríe levemente con sus labios negros como la misma noche, ella invoca usando magia, múltiples pergaminos griegos, todos ellos con una magia que solo ella conoce. Ella sonríe y mira a ambos magos por igual. Ay querido, 4, no puedes solo sellarlo, en un objeto y ya. El anticristo no es un demonio contenido que no puede liberar su poder en el mundo de los hombres por reglas divinas y miedo a los ángeles. Tú has sellado dioses sí, pero dioses débiles. Que no se han recuperado, podrías sellarlo sí, pero con 2 magos o 2 seres que conozcan ese y hagan un contrato, un pacto de sangre y alma. Además el anticristo no puede ser contenido y ya. Y tú ya sabes de lo que hablo, ¿no? Mago. Ya estás pensando en eso, ¿no? En cómo meter a un ser a un libro o obra de ficción, supongo que tú también ya lo sabes, ¿no? Nimue, ambos son iguales de astutos. Y sí, podrías hacer meter al anticristo en una obra de ficción porque al final del día, son creaciones creadas por humanos, seres con sentimientos y emociones.
y funciona como pequeños mundos, autocontenidos y con sus propias reglas, y sobre estos 5, Kultralkan fue un Nephilim, un hijo de un ángel y una humana, un ser casi divino, pues tenía en su cabeza por genética una magia única, que le permite adaptarse ante ataques físicos y mágicos, y si es correcto el lucho contra un dios pagano, un tal, Kalu, un dios joven, dios del sol, era fuerte y rápido. Cabe destacar que este dios es el doble de fuerte que tu mago y tu maga. Este dios podía ser derrotado solamente si 2 magos al nivel de ustedes lo enfrentarían, pero era muy orgulloso, él siempre buscaba pelear. Él se encontró con lo que sería África en la actualidad. El dios atacó a Kultralkan, quien bebía con su mejor amigo, un hechicero supremo. El dios atacó con velocidad 6 veces. El trueno mismo lo golpeó con golpes cargados de energía de luz, con la temperatura de 2900 grados Celsius. Kultralkan al inicio era superado, y por mucho, pero podía seguir el ritmo. La divinidad vio como sus golpes de luz y calor no funcionaba. Kultralkan se había adaptado, y así fue. El dios intentó ir más en serio, aumentó más y más la temperatura hasta 4500, usó radiación, calor y demás, incluso más. Pero fue inútil, cada vez Kultralkan se adaptaba más y más, hasta que finalmente el dios fue superado. El dios era físicamente igual a Kultralkan, pero en magia era su ventaja y la había perdido. Kultralkan lo mató y el dios fue olvidado, como saben ambos. Los dioses, no podemos morir como tal, no existe cielo o infierno para nosotros, los dioses vivimos por los rezos y creencias. Ese dios fue olvidado hace siglos y siglos atrás. Kultralkan fue sellado en un libro por Merlín mismo, quien lo selló. Usando 55 hechizos de 100, pero supongo que eso último ya lo sabían. Y sí, Kultralkan es la mayor arma contra un dios o un demonio, un ser que se adapta, ante los ataques físicos y mágicos es imparable. Les queda la última pregunta, magos. Les recomiendo pensar bien, y que me muestren que no solo son prodigios en magia, sino en mente. Merlín era peligroso por su mente, aunque lamentablemente, se enfrentó a alguien más estratégico que él, Vlad Tepest, príncipe de Valaquia y rey vampiro. Ante sus palabras, Nimue y Andrew se miraron fijamente, aunque fuera solo algunos pocos minutos, ambos conversando y debatiendo. Para Hécate era como ver a Merlín mismo de nuevo. Pero separado en 2 seres. Nimue era la experiencia de siglos, Andrew era la improvisación chilena. Ambos dijeron al mismo tiempo, como si no fuera 2 seres de razas y edades distintas. He escuchado que los vampiros buscan a los fragmentos de Lilith, pero también que ellos están buscando despertar a dioses antiguos y pedir sus dones divinos, para crear vampiros. Una élite hecha para buscar, encontrar y traer de vuelta al rey vampiro. Vlad Tepest, Hécate diosa triple, se levantó de su silla y ella sonrió al escuchar ambos magos como uno solo. Todo este reino, que medía solo 35 metros, se sacudió con intensidad. La diosa los miró con ojos negros, usando su poder para ver el futuro, el presente y el pasado a la vez. Oh magos, oh dioses, oh omnipotente, los vampiros saben que ustedes dos son su mayor amenaza. Los vástagos de Nyx, la oscuridad misma. Ellos buscan que los vampiros reinen sobre los hombres y brujos. Su camino ya inició. Los chupasangres ya han contactado con un dios pagano, con Thor, hijo de Odín y dios del trueno. Ya fue creado el primer de los 3 supervampiros. Él porta el martillo de Thor. Una copia exacta. Andrew y Nimue se miraron confundidos y incluso con miedo. Después de todo, si ya era un problema un dios pagano, aunque débil, era una amenaza que solo ellos pueden contener. Su no llega a su 100%, pero que el dios del trueno, el maldito Thor, dios del trueno, asesino de gigantes. De 15 metros, el monstruo del martillo, Andrew dijo confundido y incluso aterrado. Él ya había enfrentado a un dios azteca, una diosa del bosque y un dios de la magia, pero un dios conocido por destrozar cráneos de gigantes de hielo, el asesino de Jormungandr. Él dijo con tono tembloroso, diosa de la magia, diosa triple. Diosa que puede ver el pasado, el presente y el futuro. Acaba de mencionar a Thor. Thor. Hablamos del martillo Mjolnir. De la misma arma más de Asgard y toda la mitología nórdica. Yo ya aplasté con gravedad X10. 000, a una armadura asgardiana y forjada por los mismos enanos que forjaron el Mjolnir. Pero el Mjolnir, la diosa con sus ojos llorando sangre oscura, ella veía el futuro y el pasado al vez. Ella tocó el hombro del hombre y de la elfa y dijo, el dios del trueno se ha aliado con ellos, ha entregado 3 guerreros del Valhalla, Thorfinn, Thorsark, y Thors, 3 guerreros entrenados por los mismos dioses vikingos, para el Ragnarok. 3, cada uno puede matar vampiros jóvenes. El que porta una copia del Mjolnir es Thors. ¿Y fue convertido en vampiro?
Su visita ha terminado. Antes de que pudieran decir algo, Nimue apareció en su cuerpo en una cabaña, estando junto con Joseph Lara quien limpiaba su revólver, y Andrew apareció en su casa en Cuervo Tuerto con su esposa y sus 2 alumnos, ambos magos lo sabían. El 2026 no era un año más sino el posible regreso del asesino de magos. Andrew y Nimue al volver a sus cuerpos, horas después aún estaban despiertos, aún a más de 500 kilómetros de cada uno, aunque no se conocían realmente, pero ambos por primera vez sintieron algo único: esperanza. De ya no ser el único pilar, tras la muerte de Merlín, la caída de la raza de los hechiceros. Eran los 2 grandes fuerzas que eran alumnos del gran mago Merlín. Ambos magos miraron a sus seres queridos. Nimue miró hacia una habitación donde Joseph dormía y Lilith usando una forma de madera, dormían como 2 hermanos. Andrew miró hacia el comedor donde su esposa ella dormía frente a él, también por igual vio a sus 2 alumnos, Joshua y Almendra, ambos ya no estaban solos, solo sabían algo que solo un mago como ellos podría entender, que su deber era proteger al otro, como un igual. Después de todo eran los únicos magos y lo peor, eran los más cercanos a hermanos, sin saber ninguno que ambos aún distancias distintas, eran vigilados por docenas de vampiros jóvenes neófitos, capaces de levantar y lanzar autos y atrapar balas, pero algo que ambos magos escucharon al unísono y por un milisegundo ninguno parpadeó, al contrario, ellos tomaron su arma el mago, su grimorío, y la maga, su báculo, y miraron fijamente hacia la oscuridad y sintieron la mirada de al menos 15 vampiros chupasangres, que no sé la dimensión de Hécate, estos seres al contrario se habían alejado 500 metros más y más, pero eso no fue lo que hizo sentir miedo a los magos. Ellos sintieron el arma divina Mjolnir, aunque era una copia con solo, era un arma divina, hecha de un material místico antiguo. Ellos sintieron un trueno místico que recorrió sus sentidos, era más que claro, la era vampírica había iniciado y junto con ayuda de dioses, un arma que en la antigüedad había destrozado el cráneo de Jormungandr, una serpiente de 1200 metros de largo, capaz de devorar una montaña entera y soportar golpes de Thor, aunque el portador de la copia del Mjolnir era inferior en fuerza a los 2 magos, individualmente, solo comparable con sus alumnos, Joshua, Almendra y Joseph Lara, lo que les causaba miedo es que era una copia de un arma divina. Un arma forjada por los enanos, un arma única que debía ser portada por un dios. No por un mortal que solo buscaba un guerrero digno para ir y volver al